Es una bendición ponernos otra vez escuchar a través de esta pequeña enseñanza que hoy el Señor me ha guiado a través de su Santo Espíritu a hablar sobre un tema controversial pero muy importante dentro de la vida cristiana. Nosotros sabemos que en la vida cristiana verdadera, ¿no?, es muy diferente a la vida que nosotros habíamos venido trayendo desde antes. Todos hemos venido, la mayoría, que digo todos, por decir, de la religión tradicional. Y hemos, como lo dice la palabra tradicional, hemos vivido siempre en tradiciones, haciendo las cosas por tradiciones, sin detenernos a preguntar si es verdad o no es verdad. Hoy vamos a aprender un poquito sobre lo que es el bautismo. ¿Ya? El bautismo, en la palabra bautismo, lo que significa sumersión. ¿Qué significa sumergir? Pero la iglesia tradicional ha hecho un bautizo por esparción. Acogía un poquito de agua con algo parecido a un micrófono y le echaba al niño en la cabecita. A muchos le ponían un poquito de sal antes, ahora ya no. Y eso era el bautizo. Pues había la costumbre de tener los padrinos, de que tenía que ser con una ropa especial. Y esto se había ido creciendo para hacerse un comercio. Porque la ropa del bautismo era blanca, para el niño, para la niña. Ya le sacaron modelos. Y la ropa del compadre y la comadre tenían que ser de estrenar. Y después las fiestas, que los recuerdos, todo comercio, que la comida y el baile, la tomadera. Y usted imagínese, ¿qué sabía un bebé de 1 mes, de 5 meses, de 8 meses o de 1 año? ¿Quién se divertía y quién hacía todo? Sus padres. Ahora, escoger al compadre. Al compadre se lo escogía, yo escuchaba, por tener buenos compadres, gente que tenga buen dinero, que sea gente reconocida, para decir, vea, el fulano de tal es mi compadre. Era como algo para vanagloriarse. Pero más antes, cuando en los tiempos de nuestros abuelos, yo escuchaba que decía que comadre y compadre significaba un padre, una madre sustituto. Que cuando moría el papá, el padrino era el que tenía que hacerse cargo de la hija. Igual pasaba con la mamá, era una responsabilidad. No se podía buscar a cualquiera. Como yo también viví en este tiempo, yo nunca busqué a nadie sino a mi propia familia. Porque yo sí tenía el concepto de que comadre y compadre tenía que ser alguien que me estime, alguien que quiera a mi hijo y que si yo faltara, le ayude. Bueno. Ahora, conforme ha ido pasando el tiempo, las cosas han ido pasando y esto todo se ha hecho comercio. Navidad, comercio. Día de la Madre, comercio. Día del Padre, comercio. Y el bautizo, también comercio. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Primero, bautismo es sumergir. No me puedo sumergir en una taza de agua, ¿verdad? No me puedo sumergir en un bate. Entiendo que sumergir es en abundante agua. ¿Por qué? El agua especialmente tiene que ser agua que corra.
El agua significa limpieza, significa la palabra de Dios. Para nosotros el bautismo es un paso más de compromiso para con el servicio a Dios, la obediencia a Dios y alejarme de los antiguos compromisos, de las antiguas amistades. El bautismo es decir, basta. Quiero que mi vida tome un nuevo rumbo. Y voy a hacer un compromiso público. Porque llevamos gente para que se bautice. No hay ropa especial. Usted no gasta un centavo. No hay comida, no hay recuerdos, no hay compadres, no hay nada. Porque todo eso no es bíblico. Eso es romano católico. Eso es así. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 7. Vamos, el título de este libro, de esta parte de la Biblia dice, predicación de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue primo hermano de Jesús. Nació asimismo en la vejez de Zacarías, un sacerdote, y de Isabel, su esposa. Los dos eran ancianas, nunca habían tenido hijos, se sentían tal vez frustrados, el no poder concebir, el otro no poder engendrar. Pero sabe que un día Dios le habló a Zacarías, que le va a dar un hijo, pero le puso una condición. Le dijo, no se va a llamar como tú, se va a llamar Juan. Y sabe que Zacarías no creyó. Pensó y se sonrió y dijo, yo, un viejo, ¿qué va a tener hijos a esta altura de mi vida? Y dice que por eso fue quitado el habla. Él no habló un buen tiempo. Cuando él salió de ministrar, todo el mundo se admiraba porque él hablaba por señas y escribía. Un ángel del Señor se me apareció y me dijo que me va a dar un hijo, pero su nombre iba a ser Juan. Y ese Juan nació, como Dios lo dijo, con un destino, un ministerio raro. ¿Sabe qué era? Anunciar la venida de Jesús, preparar el camino para cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así lo hizo Juan obediente. Creo que como todo judío, a los 30 años salió de la casa de sus padres porque Dios a él lo llamó y le dio un diseño diferente. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene molde, Él tiene diseños. No es que el molde de aquí te lo pone el de acá, no. Le dijo, tú vas a salir al desierto y vas a usar una vestidura rara. Te vas a vestir con piel de camello y vas a comer cosas raras, miel silvestre. Con eso te vas a alimentar. Salió, ¿sabe por qué? Porque era el primer profeta del Nuevo Testamento, Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el profeta habla de parte de Dios. Y Juan obedeció y comenzó a hablar. Pero el ministerio de Juan era un ministerio bien fuerte. Él encaró a los reyes, a los sacerdotes, a las autoridades de ese tiempo. Y como les decía, vamos a leer para que usted entienda un poquito. Ya la venida de Juan había profetizado Isaías, así como la venida de Jesús. Aquí lo corrobora la palabra, dice en el versículo 3. A ver, comencemos desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo,
Esta era la prédica de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, prepare el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea, el bautizo era para confesar sus pecados. Reconocían que habían fallado. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento no se habla de bautizo individual? Creo que los bautizos que no se habla en el pueblo de Israel, porque no había iglesia, eran colectivos. Dice la Biblia que cuando Israel salió de Egipto, llegó al Mar Rojo, cuando Egipto aparentemente los tenía en un callejón sin salida, primero murieron los egipcios ahogados, pero el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo. Dicen que ese fue un bautizo, no lo sé. Lo dicen algunos escritores. Bueno, y entonces, ¿para qué era el bautizo de Juan? Para confesión de pecados. Pero dice en el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos, o sea, de los religiosos, y de los saduceos, venían a bautizarse, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Capaz que estas personas no venían a bautizarse reconociendo sus pecados, sino más bien a querer saber por qué Juan bautizaba. Vamos a seguir estudiando. Ahora vamos a ver en el libro de Mateo mismo, capítulo 21. Llegamos 21, muy bien. Capítulo 21, versículo 25. ¿Qué dice? Dice así: la autoridad de Jesús. Vamos a leer desde el 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas y quién te dio esa autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis también yo os diré con qué autoridad estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no lo creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque ellos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo digo con qué autoridad. O sea, ¿qué significa esto? Jesús, ellos siempre, dice que los religiosos de ese tiempo se acercaban a Jesús a tentarle, a provocarle. Querían encontrar una falla para poder acusarle, porque no la encontraban. Y pues hacían su pregunta. Pero Jesús también le respondió. Y dijo: el bautismo de Juan. Porque ustedes saben que no estamos hablando, otro rato hemos de hablar eso. Una de las personas más destacadas que se bautizó fue Jesús. Se dejó bautizar por su primo Juan.
demostrándonos obediencia, humildad. Juan le dijo, no, ¿cómo va a ser posible que yo te bautice? Yo no soy capaz, no soy digno de abrocharte tus sandalias. Él le dijo, deja, así conviene. Y fue Jesús bautizado. Para ellos que tenían una mente rara, una mente pecadora, que todo lo veían mal. Bueno, ¿qué pasa aquí? Y querían provocándolo a él, hablándole de la autoridad. Sigamos. Vamos a Lucas 3:3. Lucas 3:3. Llegamos ya a Lucas. Vamos a ver. Ya. A ver, Lucas, estamos en Marcos. Que dije, qué raro. Qué raro. Ya llegamos, perdón. Muy bien. Recordemos que en los evangelios muchas cosas se repiten. En unas ampliándolas, en otras dando un concepto pequeño. ¿Por qué? Porque cada escritor tiene una visión diferente, pero la palabra es la misma. Ahora sí, en Lucas 3:3 dice la palabra de Dios así. Ahí seguimos hablando de Juan el Bautista. Dice, y él fue por la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Mire, la primera vez dice que el bautismo era para confesión. Acá ya va, es para arrepentimiento. ¿Usted cree que un bebé, un niño de 8, de 5, de 2 años puede arrepentirse? ¿Entiende eso? ¿Verdad que no? ¿Vio cómo hemos estado haciendo las cosas mal? Acá también dice que el bautizo que predicaba Juan predicaba el bautizo del arrepentimiento. O sea, al bautizarnos, estamos confirmando que estamos arrepentidos. ¿Y sabe qué significa arrepentimiento? Significa cambio de conducta. Ya no quiero hacer lo mismo. Quiero cambiar. Ya. Ahora sí, sigamos. En mismo Lucas. Ahora vamos al capítulo 7, ¿ya? Ya Jesús fue bautizado y todo eso. 7:29. Dice así. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautizo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon designios de Dios respecto a sí mismo, no siendo bautizado por Juan. Esta era una enseñanza que les estaba dando Jesús. Les estaba diciendo, los estaba, como se puede decir, confrontando a los religiosos que querían acusarlo a él. Él les hace una repetición que ellos son incrédulos, que no quieren creer, que están acostumbrados a cosas que no son verdad. Cuando él le dice que a Juan no le creyeron. Y también recordemos que dice que Juan confrontaba mucho y confrontó una vez a una persona importante. Este hombre vivía con la mujer de su hermano. Y Juan lo confrontaba y le decía, eres un adúltero, eres un pecador, vives con la mujer de tu hermano.
Y ellos, ¿a quién le gusta que le digan los pecados? A nadie. Y públicamente. Entonces la mujer planeó, ¿cómo le hago desaparecer este hombre? Porque a veces las mujeres somos más. Y dice que ella pensó. Hizo la fiesta del cumpleaños de la hija. Ya Juan estaba preso. Ya lo habían detenido. Ya no lo dejaban predicar. Porque su ministerio fue corto. Pero en la desesperación, Juan pensó humanamente y dijo, estoy obedeciendo, estoy predicando y estoy preso. ¿Y será que me equivoqué? ¿A cuántas veces nos ha pasado lo mismo? ¿Será que no fue Dios que me llamó? ¿Por qué me salen las cosas mal? Y eso le pasó a Juan. ¿Y sabe qué hizo Juan? Juan mandó a dice, voy a leer el 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió Jesús para preguntarles, ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperamos otro? Se le metió la duda a Juan. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles de duda, de confusión, es cuando el diablo aprovecha para meternos duda. Y halló Juan en la duda. ¿Qué le contestó Jesús? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otra? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id hacer saber al Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y los pobres se anuncia el Evangelio. Jesús sabe que una de sus grandes cualidades era ser prudente, muy prudente. Él no discutió con nadie, él no se defendió, ni siquiera con Juan, que era su primo. Le preguntaron, él comenzó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Sanar enfermos, liberar endemoniados. Y le dijo, vayan y díganle a Juan. Eso se está haciendo. ¿Qué le quería decir? Tú predicaste del evangelio del reino. Y el evangelio del reino es evangelio de poder. Yo lo estoy haciendo. O sea, sí soy enviada. No le contestó de otra manera. Y le dice por eso acá vuelve él a hacerles ver que ellos estaban equivocados, que estaban provocando. Por eso les dice en el versículo, vamos a ver, 25, ¿no? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras blancas? Porque aquí los que tienen vestiduras blancas viven en deleite en los palacios de hoy. En los palacios de los reyes están. O sea, ellos estaban buscando una ocasión para provocar a Jesús. Y aquí Jesús les dice, ellos no se bautizaron, no creen a nadie, ni en el bautizo de Juan, ni en el de Jesús. Que lo que hacen molesta. Ya, sigamos, vamos al libro de Lucas mismo, capítulo 12. A ver, fuego vine a echar en la tierra, dijo Jesús. ¿Y qué quiero? Si ya está encendido. De un bautismo tengo que ser bautizada. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Ya que Jesús fue bautizado por Juan. Bautismo de agua. Ya cumplió. Pero él sabía que tenía otro bautizo. ¿Sabe cómo se llama ese bautismo? Bautismo de fuego.
En el 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Qué es el bautizo de fuego? Pruebas. Muchas pruebas que vienen a nuestra vida tienen que venir para que ese fuego consuma todo lo que no es de Dios. ¿Y sabe cuándo consume? En la prueba. O sea, vamos a aclarar esto. No hay un solo bautizo. Hay el bautismo de las aguas. 1. Viene el bautismo del amor. Y viene el bautismo del fuego. O sea, tenemos que estar preparados para esto. Y para terminar, vamos a ver en el libro de Hechos. Hechos capítulo 18. Aquí está. El versículo 25. Dice, 18:25. Este había instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautizo de Juan. ¿De quién está hablando aquí Jesús? Ya no es Jesús, ya está Pablo. Pablo andaba predicando y llegó a un lugar y encontró un hombre llamado Apolos, que tenía muchas cualidades, pero que él no sabía, que él pensaba que solo Juan podía bautizar. Y le dice, tú desconoces el bautismo de Jesús. Porque cuando la persona, como lo vuelvo a repetir, va a ser usada por Dios, también tiene que ser procesada. Y ese bautismo, ya le digo, no es solo el del agua, hay muchos más. Pero eso lo dejamos para otra vez. También el libro de Romanos. Vamos a ver. Romanos capítulo 6, versículo 4. ¿Qué pasa cuando nosotros nos bautizamos? Porque como somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo también es para que nuestros pecados sean sepultados. Se los lleve el agua y ya no vuelvan más. Para eso también es importante, es por qué debemos bautizarnos. Y terminamos con Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro, ya lo encontré. 3:21 dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios, por la resurrección de Cristo. No es, ¿por qué dice Pablo esto? Pedro está enseñando que hay gente que cree que se bautizó y es salvo. Ya no tienen que cumplir nada más. No, ya me bauticé. Hay otros que en cambio dicen, no me bautizo porque eso me compromete. El bautizo es un mandato de Dios, pero hay muchas cosas más que tenemos que ir haciendo. Esto es como una escalera que usted va subiendo escalón para escalón. No es una sola cosa que tiene que hacer. Esto es como cuando va a la escuela
Comenzó con maternal y fue sube y sube y sube hasta terminar su primaria. Así mismo es la vida cristiana. Tenemos que seguir ascendiendo. Y el bautismo es algo muy importante. Espero que esta enseñanza le sirva y usted se determine a bautizarse como dice la palabra, no como lo hicieron nuestros padres. ¿No ve que ya no vivimos en la vida antigua? Jesús, vida nueva, y nosotros debemos acomodarnos a esa vida nueva. Que el Señor continúe bendiciendo su vida. Amén.